Profe, ¿Sí? y Cuéntame. en cuanto al trabajo social, Aguacate a las 10:30 de la mañana. Ujú. El infaltable. ¿En cuanto a qué? en cuanto al trabajo social, ¿han dicho algo? Bueno, que usted sepa. No, es que eso solamente le compete al estudiante y al que esté dirigiendo lo de trabajo social. O sea, eso les toca con el que está. Creo que es el ingeniero Seudiel. ¿Ya? Sí, sí es él. Ah, bueno, con él. No sé qué estrategias, qué parámetros, pero eso sí, lo de trabajo social es solamente el vínculo entre el estudiante y el que esté dirigiendo allá. No tengo ni idea de qué estrategias o qué cosas se hacen respecto de eso en este momento. No sé. Profe, y los semilleros de investigación, ¿Qué pasa? ¿cómo continuaron? Pues hoy por lo menos yo tengo reunión con los de mi semillero. No sé los otros. Ahorita en la tarde casualmente les envío al correo la invitación esa del link porque por lo menos yo me tengo que reunir con los míos y los otros también. No sé si se han reunido o no, pero por lo menos yo sí se los exigí en un oficio. Por lo tanto, si ellos lo hacen o no lo hacen, si omiten realizarlo, ellos son los que están, digamos, faltando a una petición, una solicitud. Eso ya es otra cosa. Profe, me haría que un Zoom, un link de Zoom, ¿Cómo? que sí enviaría un link de Zoom. Sí, claro. Sí, pero pues, o sea, yo se lo envío a los que están inscritos en mi semillero de investigación. O sea, de los 3 semilleros que hay ahorita, Delta, 7 y Aqua, pues cada coordinador de cada semillerito se encarga de su semillero de aquí en adelante, ¿sí? Yo soy coordinador de todos, pero yo simplemente es en la parte de promover en general de que se vinculen, de generar incluso los datos para poder desarrollar las inscripciones. Lo que pasa es que este semestre, precisamente por este problemita, Vice Investigaciones varió las fechas de inscripción a los semilleros. Entonces eso todavía no se ha dado. Pero para ello, yo de todos modos, sea que esté o no, les voy a dejar algunas pautas de qué se puede ir desarrollando incluso en vacaciones respecto de los semilleros, los que van a pertenecer al mío. ¿Cómo van a manejar los otros? No tengo ni idea. Ok, dentro de las juntas, obviamente que esto es un micro repaso, ¿no? Esto pues ustedes tienen que dominarlo, pero a la perfección. Se le conoce como juntas de dilatación a la unión entre dos partes o segmentos adyacentes de una estructura u obra, permitiendo un movimiento relativo entre ambos debido a cambios térmicos o de otro tipo, sin causarles daños o roturas. En esencia, eso es lo que es una junta, un espacio para que entre dos elementos, ya sea por alguna razón o X o Y razón, que se genere algún tipo de alargamiento o acortamiento, no genere un conflicto con algún material que esté junto a él. Es eso. Que los espacios, ¿qué tan grande hay que hacerlos o dejarlos respecto de las juntas de dilatación? Las juntas pues igual también se diseñan, ¿sí? Y depende, por ejemplo, en este caso, esta junta de dilatación en esta edificación, pues depende
de esa deriva que hayan determinado esas edificaciones en general. Es decir, qué tanto desplazamiento tiene una en el último piso y por tanto, dependiendo de ello, deben tener cierto espacio para que ese movimiento no genere un problema contra la otra edificación. ¿Que las juntas son solamente espacios vacíos? No. Muchas veces se rellenan con algún tipo de aditivo o material que sirve o coadyuva a precisamente absorber esa energía que se desprende cuando está intentando o chocando o moviéndose hacia la otra estructura o el otro material. Puede originar el movimiento de una estructura. Toda obra civil, vial o edificación se expone a diversos movimientos que generan fracturas en las paredes, columnas y fachadas, afectando la imagen de la construcción y poniendo en duda la estabilidad de la misma. Para evitar estas situaciones se utilizan juntas de dilatación. Los escenarios en los que se presentan los movimientos son múltiples: riesgo sísmico, humedad y variación en la temperatura, cargas pesadas y tráfico vehicular, efectos del viento en las estructuras. Es decir, todos esos movimientos que se pueden presentar y obviamente siempre serán, tendrán que tener un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Estar situados y generar un movimiento respecto de algo, respecto de otra edificación u otra zona u otro objeto, ¿sí? Para poder determinar qué tanto puede o está afectando al otro cuando se presenta específicamente el movimiento de nuestra construcción. Todos los materiales de construcción tienen un coeficiente de dilatación. Este coeficiente está en función de la variación de la temperatura. Es decir, con un aumento de la temperatura, el material dilata, y con una disminución de la temperatura, el material se contrae. Se debe, por tanto, prever una zona donde estas grandes tensiones puedan absorberse en las juntas de dilatación. Es decir, que dependiendo del clima, unos elementos específicamente pueden tener más o menos movimiento o más o menos cambio en su longitud o incluso en su volumen. Pues todo eso es lo que genera eventualmente que se empiecen a romper o a levantar algunos elementos. ¿Que todos necesitan juntas? Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, hay que hacer advertencia de esto. No necesariamente es que sea porque hay un cambio de un material a otro. Puede ser el mismo material, pero desde que él esté diseñado como una pieza, es decir, unión de varias piezas, por ejemplo, este muro es una unión de varias piezas de ladrillos, ¿sí? Aunque son las mismas, primero ellas por sí solas no se mantienen muy estables. Aparte de eso, usted diría, no, pero entonces si solamente necesitamos es para pegarlos, ¿por qué no los pegamos bien junticos y evitamos de gastar de pronto más mortero de pega o el elemento que estén utilizando para generar ese pegamento de esos materiales? Entonces, es precisamente porque adicional de eso, ellos tienen cierto movimiento, ¿sí? Entonces, la idea es de que no estén tan cerca de los otros, cosa tal de que afecte específicamente al otro elemento. Cuando se afecta uno al otro elemento, eso es una reacción en cadena. Entonces, empiezan a dañar todos los de una línea o todos los de ese muro. Entonces, hay que tenerle bastante cuidado a lo que son las juntas de dilatación. Los muros deben disponer de juntas de dilatación para absorber las deformaciones debidas a la temperatura y, en su caso, las de retracción. Estas juntas de dilatación deben estar presentes en todos los cambios de sección cuando existan singularidades del propio muro, tales como escaleras, rampas de carga, etc.
y cuando se han de diferenciar entre tramos contiguos del muro. Para el caso hace una referencia respecto de la normativa que se tiene de la CI. Las juntas de dilatación no distraerán entre sí, salvo justificación, más de 30 metros. Ojo, dependiendo de lo que se esté construyendo, se requieren más o menos juntas de dilatación. Por ejemplo, si es una urbanización que normalmente se desarrollan con cimentación compartida, cada tantas viviendas hay que definitivamente cortarla e iniciar una nueva. Recomendándose una separación entre las juntas de dilatación no superior a 3 veces la altura del muro y una abertura de la junta de dilatación entre 2 y 4 centímetros. Oh, esto es una buena, digamos, si es que no se tiene bien diseñado, si es que no se tiene mucha claridad, esto es una buena opción como para poder por lo menos generar alguna dilatación que sirva, alguna junta que sirva. Cuando se prevean efectos de retracción importantes, se deben intercalar falsas juntas de dilatación, cuya separación será entre 8 y 12 metros, debilitando la sección del muro para predeterminar el plano de rotura. Sí, en general, unas dilataciones, en muchos casos, nosotros no es que vayamos a evitar que se presenten las fisuras. Lo que vamos es a generar de que se vayan por donde nosotros decimos. Es decir, que continúen por esa dilatación. Por eso es que, por ejemplo, siempre entre muros y placas hay que colocar la dilatación. Es una actividad que se cobra y se paga y tiene que estar, ¿sí? Lo mismo también entre lo que es una estructura y el resto de muros. Todas esas son zonas susceptibles de que se presenten fisuras, puesto que ahí sí definitivamente son materiales diferentes. Y aunque estén ancladas y usted diga, no, pero es que lo diseñé para que se comporte monolíticamente, no, de todos modos son materiales diferentes, van a tener algún comportamiento diferente. Entonces, para ello se utilizan las juntas. Los productos para relleno de las mismas deben cumplir con las especificaciones que garantice plena impermeabilidad. Normalmente, ojo, siempre esos espacios se sellan o se tapan con algo, ¿sí? Adicionalmente de eso, puede tener algún material, algún aditivo especial para absorber esa energía que se presenta cuando existe el movimiento. Pues obviamente en una estructura, en nuestros materiales, pues los movimientos no van a ser como tan simples. Pueden haber movimientos de verdad fuertes. Entonces es necesario cierto tipo de materiales. Por ejemplo, en lo que son los puentes, normalmente se utiliza un material que se denomina neopreno, que también se puede utilizar en edificaciones donde se pasa prácticamente de un bloque a otro bloque y parece que fuese el mismo. ¿Eso dónde ocurre? Normalmente en edificaciones que son, digamos, muy grandes, en lo que son los centros comerciales siempre se ven. En muchas clínicas o hospitales se ven. En algún momento tuve que hacer un trabajo de la construcción, no nada de diseño, sino solo la construcción de unas pantallas en concreto reforzado para una edificación hospitalaria, y en esas adicionalmente al colocar específicamente, al fundir esos elementos que lo que iban a desarrollar específicamente era restringir el movimiento de la deriva de esa edificación, pero resulta y acontece que habían varios bloques adosados a él. Entonces, eventualmente podía generar un golpeteo entre placas. Entonces, para ello fue necesario, estaba dentro del mismo contrato,
la ubicación en las zonas que ya estaban definidas, que eran juntas de dilatación, eran unas separaciones, muy, así como las ven ahí, por ejemplo, entre las losas de este puente, pero estaban cubiertas por una lámina, normalmente una lámina tipo pirlán. Esos son, digamos, algunos elementos arquitectónicos que funcionan para colaborar donde obligatoriamente hay que generar juntas. Pero adicional de eso, para restringir ese golpeteo entre placas, si se llegase a presentar en ese reforzamiento estructural, venía dentro del contrato la ubicación de láminas de neopreno precisamente en esas zonas. Entonces, ese material específico está diseñado para absorber y disipar energía. Deben evitar el paso de armaduras a través de las juntas de dilatación, permitiéndose en circunstancias especiales como cuando sea necesario para mantener alineaciones, en cuyo caso las juntas de dilatación deben proyectarse como pasadores lubricados y sin dobleces ni anclajes para permitir los movimientos longitudinales y convenientemente protegidos de acuerdo con la durabilidad especificada. Esto es normal, eso es una junta de dilatación y normalmente está cubierta por algún elemento arquitectónico. Esto que habla aquí de esos pases y que ojalá estén lubricados, por ejemplo, en lo que son las losetas de pavimentación en concreto hidráulico, obligatoriamente usted tiene que colocarlas. Yo estoy absolutamente seguro que a ustedes les enseñan algo de eso en pavimentos. Y pues eso es un ejemplo claro de lo que son las juntas. Y allí sí tienen refuerzos en ambos lados, por ejemplo, de junta de dilatación y de alineación respecto de las otras, ¿sí? De transmisión de carga. En obras de reforma, como por ejemplo en centros comerciales, pueden existir también normas internas sobre el tratamiento de las juntas de dilatación. ¿A qué hace referencia eso? A que muy seguramente en ese tipo de edificación y en general en todos, sí se hace advertencia de que donde sea que se vayan a colocar juntas, por lo menos que no sea algo feo, que no se note un hueco, porque las personas, los habitantes o los usuarios de esas edificaciones, pues cuando ven un hueco en una edificación, lo primero que piensan es, uy, esta vaina se va a caer, esto se está dilatando, esto se va a caer. Entonces, no, es que se diseñó precisamente para que quedara así, pero entonces para evitar ese problemita, se cubren con algún elemento arquitectónico. Listo, repaso general de juntas. Lo que viene con formaleta. Entonces, ojo, todo lo que son formaletas nosotros las podemos diseñar. ¿Sí? Saber cuántos elementos se van a requerir. Incluso ahora, último, existen software, ¿sí? Con algunos algoritmos específicos para poder determinar de verdad cuánto es específicamente lo que usted necesita. ¿Qué cuestan? Sí, claro que cuestan. Pero dependiendo del tipo de construcción o el volumen de construcción que usted va a ejecutar, pues eventualmente va a disminuir mucho los costos por alquileres o compra de equipos, ¿sí? ¿Y qué es una formaleta? Pues ustedes ya lo saben. Molde temporal para el concreto fresco que se retira de una vez el concreto logra la resistencia suficiente para sostenerse a sí mismo. Es decir, cuando ha fraguado y ya ha alcanzado una resistencia mínima de sostener su propio peso. ¿Sí? Normalmente, si nosotros estamos hablando de fundición de placas, por mucho aditivo acelerante de resistencias del concreto que se tenga, una formaleta de esas nunca la retira más o menos sobre los 14 días. ¿Por qué sobre esas fechas? Porque resulta y acontece que más o menos la resistencia del concreto, recuerden que usted la mide a los 7, a los 14 y a los 28 días. A los 14 días ya supuestamente debió haber alcanzado más o menos del 70 al 80 y pico % de resistencia final esperada. Entonces, si usted advierte de que eso es así, perfectamente usted ya puede retirar toda la formaleta y reutilizarla en otras zonas. O verificar
que usted puede retirar de esa formaleta y generar también la formaleta para otras zonas. Por ejemplo, usted puede retirar perfectamente a los 7 días muchos retranques, ¿sí? Muchas parales que tenga allí y dejar solamente, por ejemplo, los de una zona específica. ¿Cuáles zonas específicas? Por ejemplo, lo que tenga que ver con las zonas de vigas de carga, ¿sí? Entonces puede estar retirando bastante de esos equipos y utilizarlo para continuar con esa construcción. Tipos de formaletas, pues hay de todos los materiales. Y ojo, la verdad es que en un proyecto, por muy avanzado en tecnología que se esté desarrollando, usted casi siempre los utiliza todas, ¿sí? En algún momento, según el tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, las que son en madera. Los encofrados de madera son revestimiento para la obra falsa, hechos generalmente en el sitio, es decir, se fabrica in situ, y se utilizan lo que son los tablones de madera, o contrachapada o tablas de madera tradicional, según sea el caso. Eso que vemos ahí, pues simplemente es un formaleteado para un pedestal o una columna. ¿Qué tiene? Tiene específicamente tablones de madera, que cómo se hace para que se sostengan, por ejemplo, que esos tablones usted los consiga desde de 30 centímetros y esto tenga, por ejemplo, 50 y algo. Ah, bueno, pues usted necesita usarle otra tabla, pues que le cumpla con esa medida y, pues, ¿cómo la pega? Tendrá que colocar por fuera algún listón que sea específicamente ese elemento que une junto con unos clavos a esas tablas, ¿sí? Usted siempre va a utilizar este tipo de listones adicionales para poder generar lo que es el amarre y cierre de esa estructura. Lo otro que ustedes saben, no importa del material que sea, si es de madera, si es de plástica, si es metálica, es que siempre se va a tener que retrancar y siempre se va a tener que nivelar y aplomar, sobre todo la aplomada. Entonces, por ejemplo, para aplomar, siempre es en dos caras adyacentes, es decir, nosotros aplomamos por este lado y aplomamos por este lado. Verificamos, retrancamos y ya sabemos que las otras dos caras, pues por estar, digamos, unidas en un mismo sistema, pues van a quedar específicamente también aplomadas. Que para eso usted tiene que tener en cuenta qué clavos va a utilizar, las cajitas de los clavos vienen por libras, entonces más o menos cuántas, sí, efectivamente ustedes deben saber más o menos cuántos clavos van a gastar específicamente en el desarrollo de una formaleta como estas, porque eso depende que usted compre de más o que se quede corto respecto a un presupuesto a la hora de las puntillas, por ejemplo, ¿sí? Formaletas de aluminio, también las hay. Permiten en un solo día y en una sola etapa vaciar en concreto la fachada, los muros internos y las losas de una vivienda. Puede ser de aluminio, puede ser de otro material, ¿no? Cada equipo puede producir entre 1.500 y 2.000 unidades de vivienda dependiendo del uso y cuidado. Rápido y liviano de un piso a otro sin necesidad de utilizar grúas. Es decir, es algo modular. ¿Qué es lo que pasa con estas formaletas, sobre todo lo que tiene que ver con las plásticas y las metálicas? Que son modulares, es decir, yo las adapto a mi necesidad. Ya viene con medidas estándares, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, una como estas, o usted la manda a fabricar, o manda a fabricar muchas de la misma, pero eso solamente le va a servir para esa obra, o usted compra específicamente los materiales y la desarrolla según su necesidad. Obviamente que si se busca un buen acabado, pues tendrá que ser una madera inmunizada muy buena, es decir, que no se doble con facilidad con los cambios de temperatura y a su vez que toda la parte interna, es decir, lo que va a estar en contacto con el concreto cuando se funda, pues obligatoriamente debe tener algún aditivo para el desformaleteo, es decir, para que se retire y no se traiga o no se quede pegada al elemento estructural. A no ser de que específicamente esa sea la idea y hay muchos proyectos donde eso se hace, pero eso ya es otra cosa desde el punto de vista arquitectónico, si es que así lo exige el proyecto.
Si uno las engrasa no queda el mismo acabado. ¿Ah? O sea, ¿requieren de un aditivo o se pueden engrasar? No, la grasa es totalmente un elemento que no se debe utilizar. El engrasar esas vainas con aceite quemado y que no sé qué, no. ¿Por qué? Porque ya eso está comprobado científicamente que mientras el concreto está en estado pastoso y empieza a generar el fraguado, logra absorber ese material, ese elemento eh, que es derivado del petróleo y afecta específicamente, puede afectar lo que es la resistencia de ese elemento. Entonces, para eso existen aditivos especiales para eso, es decir, que no permiten o que no facilitan de que el concreto los absorba y sí permite el fácil retiro de ese tipo de formaleta. Ahora, si lo que se busca es un muy buen acabado, definitivamente, obligatoriamente que usted va a utilizar una ¿qué? Un aditivo preciso para desformaletear. No importa si es metálico, no importa si es madera. Cada quien tiene su propio aditivo para esas actividades. Y se debería tener exactamente en cuenta lo mismo cuando uno va a hacer, por ejemplo, estos ensayos de resistencia con los especímenes de concreto. Claro que sí, claro que sí. De hecho, que cuando ustedes, si lo que hacen es engrasar o echarle aceite quemado a esa vaina, realmente eso no debe ser así. Por eso es que, por ejemplo, así como existen formaletas plásticas, que es la que vamos a ver ahorita, hay los elementos para generar las pruebas de resistencia, específicamente lo del concreto, ya vienen plásticas, que ellas mismas son fáciles de desmontar, es decir, no tienen el problema que tiene la otra. Aparte de que son más fáciles de manipular, evitan mucho accidente, ¿sí? Entonces, pues yo les recomiendo que las hagan. Y que sea difícil de conseguirlas, no, para nada. Eso ya es pan nuestro de cada día. Y en términos de costo, ¿esos también son más asequibles? Eso es prácticamente igual. Ah, ok, perfecto. Sí. El sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales similares, como el tapial antes de fraguar, un encofrado en plástico Maderplast, bueno, esa es una marquita, es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón. Es decir, que aparte de lo que es, digamos, resistir y que le dé ciertos espesores a las placas, vigas, viguetas y demás, también tiene algún tipo de, digamos, de diseño para que se quede ya estampado, ¿sí? Y en la impronta de esos elementos estructurales. El montaje de la formaleta se realiza antes de la instalación de las mallas de acero, que sirven de refuerzo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y cualquier instalación. Posteriormente, después del montaje final, se debe realizar una inspección visual que consiste en verificar las nivelaciones y asegurarse de que la correcta instalación de los accesorios, gatos y cuartones, pues se presente. Vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con la estructura metálica. Y ojo, esta formaleta, ahorita vamos a ver un videito de esto, entendiendo bien cómo es que se desarrollan esos pasos, porque la verdad casi todas las construcciones ahorita uno las trabaja con eso, ya sea lo que sea vivienda de construcción industrializada, ¿sí? De la formaleta tipo túnel, o específicamente para cualquier elemento estructural. Entonces, dentro de los elementos que se tienen, entonces están los alineadores. En el elemento que da verticalidad y horizontalidad, apoyo en los 4 puntos de la formaleta y rigidez al encofrado. Pueden ser de diferentes longitudes y secciones de acuerdo de las necesidades de cada proyecto. Obviamente que las formaletas pues advierten de que deben ser para cierto tipo están moduladas para cierto tipo de estructuras. Si las estructuras son muy grandes, pues muy seguramente tocará
no generar la unión de muchos elementos cortos, sino buscar formaletas que sean de láminas mucho más grandes. Entre menos elementos tenga, mucho mejor se va a comportar esa formaleta, ¿sí? Y pues también el rendimiento de su elaboración pues va a ser más ágil. Las barandas laterales van soldadas a la cara principal por tramos alrededor de su perímetro. Son aquellas en donde van insertadas las cuñas que unen los paneles entre las laterales. Ahorita vamos a ver un poco de términos que son, por ejemplo, las chapetas o grapas, lo que son los distanciadores o corbatas que se llaman, algunos pasadores, lo que son los alineadores y lo que son los tensores. Todo eso está diseñado de forma modular, es decir, unas cosas encajan en otras precisamente para garantizar que se desarrolle un elemento capaz de resistir una fundición y que después de quitarla haya quedado con esa forma específicamente ese elemento de concreto reforzado. Corbatas o distanciadores son elementos que actúan a tracción como separadores de las formaletas o paneles y garantizan el espesor del muro. Están diseñados para mantener la dimensión exacta del muro. Ojo, hay varios tipos. Hay de este tipo y hay otros que específicamente van a quedar embebidas en esos elementos. Incluso, tal vez si en algún momento han pasado por algunos muros de contención, sobre todo, tienden a verse algunos, como algunas salientes de estas, como unas laminitas. Específicamente fue eso, que ese distanciador quedó totalmente embebido dentro de ese elemento. Los esquineros son elementos que tienen como función unir los vértices externos de los muros o columnas. Estos son simplemente ángulos, ¿sí? Ángulos con un poco de perforaciones para poder generar un amarre, ¿sí? Ven que tiene huecos por este lado y huecos por este lado. Lo que se hace es que las láminas de los tableros que se utilizan también tienen huecos y deben coincidir más o menos con estos. Entonces, cosa tal de que usted pueda atravesar algún elemento de unión y va a garantizar de que una cara queda, digamos, junto a la otra. ¿Sí? Estos elementos siempre van en todas las esquinas de esas formaletas que están realizando. El extractor se utiliza para remover las corbatas distanciadoras después de cada vaciado. Por lo general es una varilla corrugada doblada en un extremo de manera artesanal. Esto vamos a ver de que estos elementos, pues usted arma específicamente los tableros y esos tableros en algún momento tienen algunas ranuritas, algunas ranuras donde usted puede introducir esto y con las otras caras que está armando poder verificar, y para eso tiene esos huecos, poderlas unir con algún elemento pasador, ¿sí? Alguna grapa, y que quede específicamente el espesor que se requiere dentro de ese sándwich de esas formaletas, es decir, lo que se va a fundir. El cofrado, armazón formado por la unión de varias formaletas formando un espacio cúbico para el vaciado del concreto. Módulos básicos, formaleta o panel. La cara principal o fondo tiene la función de dar el acabado al concreto según la necesidad de la obra. En sus extremos tiene ranuras para facilitar la colocación de las corbatas que garantizan el espesor de los muros. ¿Sí? Aquí también, en esta zona sí, es donde nosotros ubicamos también ángulos. Entre ellas se pueden unir, pero a su vez cuando lleguen a un vértice donde tenga un cambio de dirección, obligatoriamente será colocar algún ángulo como el que vimos. Entonces, para lo mismo, pues requiere de esos huequitos para poder asegurar esos elementos. Nótese que está obviamente diseñado de forma tal de que no es que se vaya a doblar tan fácil, él tiene bastante resistencia. De hecho, son equipos de trabajo duro.
Esta parte es lo que usted va a quedar viendo precisamente cuando usted termine de formaletear. Esta parte lisa, o si tiene algún diseño específico, es lo que va a quedar por dentro de ese encofrado. A esto es a lo que usted tiene que aplicarle definitivamente el aditivo para desformaletear. A estas caras. Las mordazas o tensores. Accesorios utilizados para fijar rápidamente por medio de un tornillo el alineador a las bandas laterales del panel o formaleta, que se hace las veces de prensa. Y es que le da a este la alineación requerida y soporta las presiones transmitidas por el alineador. Tensores se llama esto normalmente. En este espacio que queda, estos pines van a estar, digamos, colocados en estas zonas, en esos huequitos. Ya lo vamos a ver. Y el espacio, fíjese que esto es una especie de tornillo, pues usted lo lleva hasta arriba y permite el paso de un alineador. ¿Qué es un alineador? Simplemente un perfil, un codal específico para poder varios elementos estén específicamente en la dirección que los necesitamos. Es necesario generar alineadores tanto horizontales por un lado y por la otra cara verticales. Rinconeras o extensión son elementos que tienen como función la unión de paneles o formaletas para muros adyacentes. Se usan también para unir los paneles de muros o placas o losas. El pasador cuñado-pin. Ojo, esto es lo que nosotros también conocemos como chapetas. ¿Sí? Las chapetas. Accesorio utilizado para alinear y unir los paneles o formaletas entre sí. Transmiten cargas entre ellos y deben colocarse siempre en la perforación interna de la banda lateral para mejorar el cierre entre paneles. Este pin va a ingresar específicamente en esos huequitos y después usted tiene que generar que este elemento, esta ranura que tiene, termine precisamente uniendo una lámina con la adyacente que tenga, ¿sí? Eso es lo que se realiza con ese elemento. Nos queda un minuto, entonces voy a cerrar esta sesión y miramos un videito de cómo se arma la formaleta metálica en general.